Tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros, los integrantes de la familia de la FIPA Huancavelica, es una alegría, es un honor contar con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida y saludar con mucho cariño al licenciado Yera López, subgerente de la Municipalidad del Área de Cultura. Ingeniero, un saludo para ti y gracias por venir apoyando a nuestra federación cuantas veces se lo necesite. De igual manera, queremos saludar al presidente del Club Bangareys, al señor Ercilio Hilario Marcas. Gracias, presidente, a usted y a su comitiva por trabajar siempre de la mano con la FIPA Huancavelica. Y como no, también saludar al licenciado Mauricio Huarcaya Pérez, un representante del Congreso de la República. Y con él quiero saludar a nuestros auspiciadores acobambinos que también han venido hoy día a entregar su producto a todos ustedes. De igual manera, a todos los 30 presidentes, a los 120 delegados y a todos los asociados. Bienvenido, esta es tu casa, esta es la FIPA Huancavelica. Hoy día estamos conmemorando el 34 años de concurso carnaval. La FIPA promueve este carnaval porque quiere seguir recordando las costumbres ancestrales de nuestros pueblos. Estamos haciendo aquí lo que se hace en nuestros pueblos y muchas veces en algunas ciudades se están perdiendo estas costumbres culturales, pero aquí la FIPA siempre está difundiendo. Señores delegados, hoy es el momento, como todos los años, de mostrar nuestra arte y cultura con mucho cariño y respeto al público. Hoy tenemos 3 jurados que la comisión ha evaluado, 2 que son representantes de nuestra provincia de Cobamba, que tienen todo el perfil para llevar en adelante una buena calificación. Lo que queremos nosotros es una presentación digna de esfuerzo y el buen comportamiento entre acobambinos. Así que nosotros estamos agradecidos y le doy bienvenida a todos ustedes. Causacho Acobamba, Causacho FIPA, Causacho Huancavelica. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos para nuestro presidente FIPA.
Bueno, señoras y señores, ya se acerca la calificación de la Junta Directiva FIPA, encabezado por el presidente, señor Jorge Pariola. Al árbol del segundo puesto de Antabamba. Ahora, ¿quién será el primero? ¿Quién será el primero? Ya estamos viendo más o menos. Ahí está. Esta FIPA ingresando a la calificación del árbol millonario Antabamba. 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 Gracias a Servicios Sociales, Gerardo López Capcha, presentes ellos, con su pueblo, representando en Antabamba, acompañando de esta manera una donación, un regalo muy grande para que este árbol sea a lo millonario. Gracias, Gerardo López Capcha. Está recibiendo la calificación Antabamba. Con la presencia de FIPA y la Junta Directiva que le acompaña en estos momentos. Señoras y señores, Centro Social Antabamba recibiendo la calificación en este momento. Pasamos entonces a la calificación al otro árbol millonario, Caja Espíritu. A su pueblo de nuestro presidente, señor Jorge Pariola. O sea, estamos realizando esta calificación a lo millonario. Esta visión se estará anunciando a nivel nacional e internacional. Caja Espíritu. En ese momento, su hijo de Caja Espíritu, que es don Jorge Pariola, calificará
con su junta directiva. A su árbol millonario. Yunza millonaria que demuestra en primer puesto de este año, del año pasado, que hoy demuestra en el primer puesto con su hijo predilecto, señor Jorge Pariona. Hoy presidente de FIFA, recibiendo la calificación. ¿Quién ganará? ¿Quién será? Los ganadores no lo sabemos todavía. Hasta que los jueces nos anuncien quiénes son los ganadores a las 10 de la noche. Ya está sumado ya. Mientras tanto, acompaña la comparsa y su conjunto musical al estilo tradicional y costumbrista de nuestra tierra, Caja Espíritu. Un lugar especial donde hay muchas zonas turísticas, como también cuando fuimos una comisión de la federación, muy armoniosamente nos recibieron. Una fiesta tradicional carnavalera de nuestra tierra santa, Caja Espíritu. Hoy calificado será por su hijo predilecto Jorge Pariona, que toma la cabeza de FIFA. Ahí está supervisando en lo que está puesto en el árbol, viendo para recibir la calificación de los honorables directivos de la FIFA. Y gracias a ellos, esa fiesta es muy grande, que nos verán a nivel nacional e internacional. Llegarán a los corazones donde nadie de repente los ve en las tierras ajenas. Pero hoy, con los contactos que tenemos, estarán llegando a nivel internacional. Gracias a la organización de FIFA y el gran trabajo que se está realizando. Gracias Jorge Pariona y su junta directiva. Un fuerte aplauso para la junta directiva. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Gracias a FIFA. Gracias Caja Espíritu. Gracias Caja Espíritu. Gracias. Lo han demostrado ustedes como siempre. Deja la vuelta,
nuestra tierra santa. Gracias, Ancalay. Adelante, profe Ruiz. Y los aplausos no aplauden. Bambinos, pues late más y más. Profesor Ruiz, nombre de los jurados tiene ahí para que pueda presentar, nos pasa la voz. Nombre de los jurados. Ya en esta oportunidad vamos a... Señoras, señores, amigos en general, el primer jurado tenemos al profesor... Al profesor Juan Ronald Ramos Chanca, director de ballet folclórico Estampas de Huancavelica. Tenemos al primer jurado. Alza su brazo, profesor, alza. Ahí está el primer jurado que va a estar presente. Al tanto, listo. El segundo jurado tenemos a